Vamos a darle gracias a Dios. Es muy bueno poder empezar el día dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Él es. Amén, ¿sí? Así que vamos a orar. Amén. Y yo le voy a pedir al pastor Roberto que él tenga esta oración para comenzar. Hola, buenos días a todos y a todas. También hay una petición de oración. Viviana, la sobrina de Olga, ha perdido una sobrina, seguramente muy íntima Olga, y nos ha pedido que oremos por la familia también, para que Dios esté consolando a ella, a toda su familia, en estos momentos tan difíciles. Así que en esta oración también voy a incluir a la familia de Viviana Petronilia Aguasomo, que es la sobrina de nuestra hermana Olga. Así que acompañadme también en esta oración por ella y en general por toda esta reunión. Y doy gracias a Dios también porque Nizar, con Basil también, Basil y la familia están con nosotros. Y una bienvenida a todos, a todo el pueblo de Dios aquí en Mollerusa y hoy también en Nazaret. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias en este día por un nuevo amanecer que tú nos has regalado. Gracias porque podemos estar todos juntos como una familia, como una gran familia, la gran familia de Dios, alrededor de la palabra, de tu palabra. Señor, te pedimos, te damos toda la gloria, primero te damos toda la honra, bendecimos tu nombre y Padre, también nos queremos acordar, hacernos eco de esta petición de nuestra hermana Olga, que tú bendigas a la familia, a toda la familia de su sobrina Viviana, que en estos momentos difíciles les des paz, consuelo, ánimo y la esperanza de la vida eterna. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han comunicado en esta mañana. Y ponemos en las manos de Dios esta reunión para que tu paz, tu bendición, tu poder se manifiesten a través del Espíritu Santo en esta mañana. Quiero declarar en el nombre de Jesús que todos nuestros pensamientos ahora están en escuchar la palabra, en compartir entre nosotros, en estar en la reunión. Quita todo pensamiento ahora, Espíritu Santo, de nuestra mente que nos impida escuchar y compartir esta reunión. Te doy gracias por este día, te doy gracias por la vida que nos das. Y te ponemos esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y me gustaría, antes de comenzar este tiempo de alabanza y adoración a Jesús, que se merece que le demos gracias en esta mañana, porque Él nos salvó, nos amó tanto, que vino y nos regaló su vida, para que podamos vivir nosotros eternamente. Así que podemos darle y debemos darle toda la alabanza en esta mañana. Amén. En Isaías, en el capítulo 12, dice como título, fijaros qué título hermoso, Cántico de Acción de Gracias. En Isaías capítulo 12, es una canción de agradecimiento, quiere decir. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios no está siempre enojado, ni mucho menos, ¿sí? Dios nos ama y le gusta, se deleita en misericordia y en consolarnos. Dice, he aquí, Dios es salvación mía.
Me aseguraré en esta mañana y no temeré, porque mi fortaleza, mi fuerza y mi canción de agradecimiento es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es nuestro refugio, nuestra salvación. Podemos dar gracias en esta mañana por todas sus bendiciones y porque Él se deleita en misericordia. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Bienvenidos a todos para compartir este tiempo. Y quería compartir una breve palabra en esta mañana, y el título del mensaje, de la palabra, de la predicación esta mañana: Esperanza contra esperanza. Y en este año que estamos hablando de visualizando la fe, seguimos en este mismo sendero, en esta misma línea. Y qué mejor de tomar estas palabras de la Biblia: esperanza contra esperanza. Y yo quisiera hacer dos preguntas a esta expresión bíblica. Primero, ¿qué es creer en esperanza contra esperanza? Y segundo, ¿cómo se hace para creer? Porque nuestra fe, sabéis que no es algo teórico, sino que tiene que ser algo práctico. Vamos a buscar en la Biblia, en Romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Y leo de la palabra de Dios esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice: Él, Señor, creyó en Abraham, se refería, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Y vamos a la primera pregunta: ¿qué es creer en esperanza contra esperanza? Roberto, ¿puede hablar un poco, como se dice, suave? Vale, Despacio. muy bien, Nizar. Voy a hablar un poco más despacio para que Nizar, que está aprendiendo español, pueda entender. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Desde el punto de vista humano, humanamente, esto significa que es algo imposible, que nosotros con nuestras fuerzas no lo podemos obtener. Eso significa esperanza contra esperanza. Estar dispuesto a creer en esperanza contra esperanza, contra todo pronóstico. Muy bien, aquí me están avisando que faltan 10 minutos. ¿Se cortó? No. Ah. Perdón que estamos con el tema técnico, tenemos algunos problemitas. ¿Sigo? Vale. Bien, seguimos. Tiene que estar dispuesto a creer en esperanza contra esperanza,
contra todo pronóstico. Sigue hablando esta porción de la Biblia y hay una expresión, hay una frase que tenemos que hacerla nuestra para llegar a ser. Para llegar a ser. Dice aquí la palabra con respecto a esta esperanza contra esperanza de Abraham. Es un componente profético. Fijaros que no dice para llegar a hacer, sino a ser. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Lo repito, es más importante lo que somos que lo que hacemos. Lo que somos define lo que hacemos y no al revés. Lo repito, lo que somos define lo que hacemos y no al revés. Por eso, en la iglesia hablamos mucho acerca de nuestra identidad en Cristo, para que todos tengamos la seguridad de que somos lo que la Biblia dice que somos. Amén. Somos lo que la Biblia dice que somos. Para Abraham, padre de muchas gentes, significaba para llegar a ser. Pero ¿qué es para ti para llegar a ser? ¿Un sueño que tienes? ¿Un plan a realizar? ¿Eso que parece imposible? ¿Qué es para ti esta frase, para llegar a ser? Dios no está condicionado por la pandemia para bendecirte. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para llegar a ser, debe ser tu frase. Haz la tuya para llegar a ser. Cuando te levantas por la mañana, declara: voy a creer en esperanza contra esperanza. No me importa la pandemia, la cuarentena, las malas noticias. Dios está conmigo. Y el Dios de la Biblia cumple las promesas. Amén. Lo vuelvo a repetir. Levántate a la mañana y lo primero que tienes que hacer después de lavarte los dientes es decir, voy a creer, haz una declaración con fe, eso sí, con fe. Voy a creer en esperanza contra esperanza. No me importa la pandemia, ni las circunstancias, ni la cuarentena. Dios está conmigo y el Dios de la Biblia cumple las promesas. Amén. Fíjate que no te estoy dando buenos deseos. Es bonito dar buenos deseos, pero eso no tiene poder. Lo que sí tiene poder, tiene unción, es declarar con fe esta frase.
unción hay cuando tomas una palabra de la Biblia y la impartes, la declaras sobre las circunstancias. Eso cambia ambientes, atmósferas, tendencias y propósitos. Amén. Cuando tú con fe declaras la palabra de Dios. Dice, para llegar a ser. ¿Para llegar a ser qué? Y lo dice aquí la palabra, conforme a lo que había dicho. Perdón, repito nuevamente. Llegar a ser qué? Conforme a lo que se le había dicho. Busca en la Biblia una palabra que se una con tus circunstancias. Amén. Alinea tus circunstancias a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Tú debes creer no conforme a lo que sientes ni a lo que ves, sino conforme a lo que se te ha dicho, que es la palabra de Dios. No conforme a tus miedos, ni a los temores, ni a las malas noticias, sino conforme a lo que se te ha dicho, como bien aquí dice el apóstol Pablo. Resumiendo, la primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué es creer esperanza contra esperanza? Primer punto, creer contra todo pronóstico. Segundo, para llegar a ser, tienes que apropiarte de esta frase profética. Y tercero, actuar, moverse, decidir conforme a un dicho de Dios, a una palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto el primer punto general, ¿qué es creer? Pero ahora vamos a ver el segundo punto, ¿cómo creer? Esperanza contra esperanza. Para que lo hagamos de una forma más práctica, porque dijimos al principio que el Evangelio no es solo una teoría, sino fundamentalmente es una forma de vida, es algo práctico. A partir del versículo 19 vamos a ver 3 pasos o 3 maneras en cómo creer en esperanza contra esperanza. Primer punto, no se debilitó en la fe. Había dicho entonces, habíamos comentado que la primera pregunta era ¿qué es creer en esperanza contra esperanza? Y vamos a dar paso en estos últimos minutos a la segunda pregunta. ¿Cómo creer en esperanza contra esperanza? Y a partir, os recuerdo la cita bíblica, estamos en Romanos, capítulo 4, versículo del 18 al 21. Estamos ahí. Y la segunda cuestión, ¿cómo? La segunda pregunta, ¿cómo creer en esperanza contra esperanza? Es una forma práctica de poner en orden y en respuesta a esta pregunta. A partir del versículo 19 vemos 3 pasos o 3 maneras de cómo creer. Esto es importante porque yo puedo entender qué es esperanza contra esperanza, creer en esperanza contra esperanza, pero si no sé cómo hacerlo, no me sirve de nada. Me queda aquí, pero no me queda aquí.
Y eso no cambia. Tenemos que cambiar de aquí y de aquí. A partir del versículo 19 vemos 3 pasos o 3 maneras. Versículo 20. No se debilitó en la fe al considerar. Está hablando de Abraham. No se debilitó en la fe al considerar. Es decir, al ver lo natural. ¿Qué veía en lo natural? Que tenía 100 años, que también Sara era mayor y que no podía tener un hijo en esas circunstancias. Eso es lo que él veía. ¿Qué ves? ¿Tú qué ves? Porque al fin y al cabo tenemos que hacerlo personal. ¿Qué observas? Dice que la fe de Abraham no se debilitó al considerar, al ver la realidad. Tener fe no es cerrar los ojos. Tener fe, esto es muy importante, amados. Tener fe, porque a muchos creen esto, o a veces manifestamos esto los cristianos. Creer no es cerrar los ojos. Creer no es negar la realidad. Abraham tuvo que considerar su edad y la esterilidad de Sara. Sin embargo, la fe supera lo que está viendo. Superarlo, no negarlo. Recuerdo el enfrentamiento que tuvo David contra Goliat. David no negó que estaba en peligro, pero él se superó con fe y con valentía. Y no se debilitó su fe al considerar que tenía enfrente un hombre de más de 3 metros, sino que se superó, y la fe supera las circunstancias. Segundo punto, en cómo, ¿no? Hago hincapié en esta palabra, cómo expresar, cómo creer en esperanza contra esperanza. Versículo 21. Se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo te fortaleces? Sería bueno que en esta mañana puedas decir: doy gracias a Dios porque sé que mi provisión vendrá. Una declaración. Eso es dar gloria a Dios. Doy gracias a Dios por mi sanidad. Doy gracias a Dios por anticipado. Eso es dar gloria a Dios y eso fortalece tu fe. Te doy gloria, Señor. ¿Por qué? Porque tus promesas son en el sí y en el amén. Te doy gloria, Señor, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy la gloria, Señor. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo te fortaleces? Hazte esta pregunta. ¿Viviendo en amargura? ¿Quejándote? ¿Hablando mal a todo el mundo? ¿Comenzando por tu familia? A veces, o mejor dicho, la mayor cantidad de veces, la mayoría de veces, los más perjudicados son los que están cerca nuestro. Por eso es importante cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Porque de esa forma también estamos dando gloria a Dios. Renuncia a la amargura, a la queja y el enojo. Ese es el primer paso para empezar a darle gloria a Dios.
Darle gloria a Dios no es solamente de boquita, porque si yo digo gloria a Dios, pero vivo en amargura, vivo en enojo, peleándome con todo el mundo, hablándole mal a mi mujer, estoy contradiciendo ese gloria a Dios que estoy diciendo. Por eso el segundo punto, se fortalece tu fe dando gloria a Dios. Y tercer punto, en el versículo 21, plenamente convencido, dice, plenamente convencido, ¿de qué? De que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿A qué nivel tú estás convencido de algo? ¿Al 30%? ¿Al 50%? ¿Al 70%? Queridos hermanos, Dios no es un Dios a medias. Dios hace todo. Fijaros, dice que es poderoso para hacer todo. Todo. Nuestro Dios cumple sus promesas. Y con todo respeto, no es como muchos políticos que prometen y después no cumplen. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. No dejes que nada ni nadie te haga dudar. Fíjate, Él no contesta a nuestras urgencias. A veces, mejor dicho, la mayor parte de las veces queremos que Dios nos conteste ahora, porque somos impacientes. Pero todo tiene su tiempo. Dios va a venir cuando tenga que venir. Dios va a llegar cuando tenga que llegar. Dios va a cumplir sus promesas cuando tenga que cumplirlas. Solo tenemos que confiar. Solo tenemos que confiar. Por eso, queridos hermanos, resumiendo este segundo punto, ¿cómo creer en esperanza contra esperanza? 1. Que no se debilite tu fe al considerar lo que estás viendo. 2. Que se fortalece esa fe dando gloria a Dios. Y 3. Estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Y aquí en la palabra, aquí están las promesas de Dios. No están en los periódicos, no están en las promesas del gobierno, a veces ni siquiera en los buenos consejos. En la palabra de Dios están las promesas para cumplirse. Así que no se debilite tu fe, fortalece dando gloria a Dios y está plenamente convencido, o sea, 100% convencido, no la mitad, no un porcentaje, de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Amén. Que Dios os bendiga y que esta palabra en estos tiempos de pandemia y de crisis os ayude a entender qué es, o a partir de lo que hemos escuchado, qué es y cómo se hace para creer en esperanza contra esperanza. Dios os bendiga, hermanos. Pues Amén. muchas gracias por estar con nosotros, entre nosotros. Adiós a todos. Adiós. Adiós, adiós. Besito a todos, los queremos. Adiós a todos. Adiós. Adiós, Olga. Adiós.